Bienvenidos a la otra orilla. Este es el umbral donde la psique toma la palabra, donde las preguntas no buscan respuestas rápidas y donde no venimos a explicar, venimos a evocar. Hoy te propongo cruzar una frontera invisible, pero decisiva, la que separa lo simbólico de lo literal. Porque cuando el mito se extingue, cuando el símbolo se pierde, el alma busca salida. A veces esa salida es por la carne, entonces llega el bisturí. Otras veces es por la mente y lo que emerge es la neurosis. ¿Y si lo ambiguo no fuese un error, sino una forma legítima de completud? ¿Y si eso que hoy llamamos confusión fuera simplemente una parte del alma que aún no ha aprendido a hablar su idioma? Vivimos apurados por entender, por clasificar, por decidir. Pero lo que apenas están haciendo no soporta la prisa. Y cuando algo se sale del molde, nuestra cultura rara vez pregunta por su sentido profundo. No busca el mito, no ofrece el símbolo, actúa sobre el cuerpo o encierran una etiqueta a la mente. Pero el cuerpo no es un error, es un oráculo, un santuario donde aún susurran los dioses olvidados. Y cuando hablo de dioses, yo no me estoy refiriendo a entes lejanos en un Olimpo perdido, sino a figuras vivas del alma. Son imágenes antiguas que nombran fuerzas que siguen actuando dentro de nosotros. El impulso de conquistar, la necesidad de cuidar, la pasión que enciende, la voz que guía o que desborda. Son arquetipos, moldes invisibles que la psique utiliza para dar forma a nuestra experiencia. Aunque no los recordemos con sus nombres griegos o romanos, ellos siguen presentes en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en las máscaras que usamos y en los vacíos que nos habitan. Nombrarlos como dioses no es volver al politeísmo, sino recuperar un lenguaje simbólico que nos ayuda a reconocer las fuerzas que nos mueven, porque al fin y al cabo son menos personajes de un mito antiguo y más rostros de lo humano que todos llevamos dentro. Cada cuerpo es un mapa simbólico, una geografía de deseo y de duelo, de abundancia y de carencia, de voces que piden forma. Porque lo que no se reconoce en el mito puede acabar grabado en la piel, un corte que intenta pronunciar lo indecible, un cambio físico que busca decir lo que la psique no encuentra dónde pronunciar. No es condena, no es juicio, es hambre de imagen. Es el clamor de un Dios sin altar que busca a cualquier precio volver a existir. Sin mito, esas voces se pierden y lo que no se simboliza se corta o se enquista. Entre todos los dioses hay uno que encarna como nadie la mezcla, la ambigüedad, lo que no pide permiso para ser. Ese es Dionisio, dios del vino, del éxtasis, de la danza que rompe las formas. Dionisio es la encarnación de aquello que no cabe en categorías fijas. En él conviven lo masculino y lo femenino, la dulzura y el frenesí, la carne y el espíritu. En los himnos antiguos se lo invocaba como él, ella, porque su naturaleza no se sujetaba a un solo género, sino que fluía entre polos sin agotarse en ninguno. Es el Dios de las fronteras borradas, de los cuerpos en trance, de las identidades fluidas. Encarna el alma queer en su sentido más profundo, no como etiqueta reciente,
sino como símbolo ancestral de lo inclasificable. En sus procesiones aparecen sátiros, ménades, figuras andróginas, seres que no buscan encajar, sino desplegarse. En sus fiestas, lo reprimido encuentra un cauce y lo marginal se vuelve central. Pero cuando el símbolo de Dionisio desaparece, cuando su ambigüedad sagrada no es reconocida ni honrada, esa potencia busca otro camino. Y entonces, lo que era danza interior puede intentar materializarse en el cuerpo a través del bisturí. El bisturí ocupa el lugar del lenguaje, donde no hay relato hay incisión, donde el mito no ofrece imagen, la carne se convierte en el lienzo de un grito mudo. Y esa falta de imagen no queda suspendida en el aire. Tarde o temprano busca inscripción, porque lo que no se reconoce en el mito se graba en la piel. Un corte que intenta pronunciar lo indecible, un cambio físico que busca decir lo que la psique no encuentra dónde pronunciar. Y cuando un joven o una joven se mira en el espejo y no se halla, no siempre lo que necesita es un bisturí. Lo que necesita es un relato, una historia donde encaje sin constricciones, un mito que abra todas las posibilidades para que sus formas de existir sean reconocidas como expresiones legítimas de un alma humana que no está reducida. No hablamos de condena ni de juicio, hablamos de hambre de imagen, del clamor de un Dios sin altar que busca a cualquier precio volver a existir. Pero no solo Dionisio sufre este destino. Cuando cualquier arquetipo es reducido, deformado, negado o mutilado, el alma también reacciona, no siempre en el cuerpo, a veces en la mente. Y entonces lo que emerge no es bisturí, sino neurosis. La neurosis es el síntoma de un alma que vive en un arquetipo reducido, encorsetado por una sola cara del prisma, no porque el arquetipo sea pobre, sino porque la cultura ha empobrecido su imagen, reprimiendo todo lo que en él no encaja en el molde oficial. La cultura ha elegido algunos dioses, o mejor dicho, algunas formas de expresión de esos dioses, y ha silenciado el resto de su repertorio. El resultado, almas amputadas simbólicamente que terminan padeciendo su unilateralidad. Zeus, el gran triunfador, hoy se encarna en el ejecutivo que manda, en el político que domina, en el patriarca que impone. Es el rostro del poder en la cima, el presidente de la gran corporación, el gobernante que dicta las leyes, el padre que exige obediencia. Pero Zeus también puede ser visto en sus otras facetas, el anfitrión generoso, el protector que abre su casa, el soberano que asegura un lugar para todos en la mesa. Es el garante del orden, el que escucha y resguarda, el que usa su fuerza para mantener un cosmos, no para alimentar su ego. Su figura atraviesa los siglos bajo otros nombres, Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, y en la modernidad se cuelan las autocracias y dictaduras, en los líderes que concentran todo el poder, que exigen culto y obediencia ciega. Allí su sombra se vuelve peligrosa, su rayo deja de iluminar y pasa a quemar, su corona deja de reunir y empieza a sofocar. Cuando solo se vive en el Zeus conquistador, la sombra se llena de paranoia, de control obsesivo, de miedo permanente a perder el trono. La neurosis se instala como ansiedad por vigilarlo todo, por no soltar jamás el cetro, por desconfiar hasta de los más cercanos. Pero cuando se recuerda el Zeus protector,
El poder se convierte en refugio, el mando en hospitalidad y el soberano en aquel que sabe que la verdadera grandeza no está en imponer, sino en sostener la vida de su comunidad. Vayamos ahora con Ares Marte, el guerrero frontal. Habita en la competitividad desmedida, en la masculinidad que no se permite quebrarse, en el músculo que responde antes de escuchar. Es el dios de la batalla inmediata, el que embiste sin medir consecuencias, el que confunde coraje con brutalidad. En nuestra cultura lo vemos en los estadios deportivos, en la exaltación del rendimiento físico, en los ejecutivos que convierten la oficina en campo de guerra, en los hombres que viven a la defensiva, como si cada gesto fuese un combate que hay que ganar. Pero Ares no es solo violencia, en su profundidad también late el fuego vital. Es la energía que puede encender pasiones, defender causas justas o sostener el impulso creativo. Cuando se sublima, ese ardor se transforma en danza, en arte, en erotismo, como Billy Elliot, que convierte su rabia en movimiento y su ardor en gracia. Ares puede mutar el golpe en coreografía, el rugido en celebración de la vida. Su sombra, sin embargo, es peligrosa. Cuando solo se vive en el Marte que golpea, la neurosis se manifiesta como agresión crónica, como incapacidad de ternura, como aislamiento afectivo. Ares encarnado sin conciencia es el hombre que grita pero que no sabe llorar, el amante que confunde deseo con dominio, el padre que impone miedo en lugar de respeto. En lo colectivo, su energía se multiplica en ejércitos, en naciones que viven preparadas para la guerra, en sociedades que veneran la fuerza y desprecian la vulnerabilidad. Ares Marte se convierte entonces en patrón de violencia estructural, armas, conquista, dominio, sangre. Pero cuando Ares Marte recupera su costado vital, su fuerza deja de ser ciega y se convierte en coraje consciente, el impulso de defender lo amado, de proteger lo vulnerable, de arder en pasión sin destruir. Vayamos con Hermes Mercurio, el mensajero veloz. Es el dios de los comerciantes, de los negociadores, de los que saben abrir puertas cerradas y cruzar fronteras sin pedir permiso. Lo vemos hoy en el emprendedor que inventa negocios, en el globalista que hace del mundo un solo mercado, en los corredores de bolsa que trafican con la velocidad y hasta en las compañías de mensajes express que llevan su nombre implícito. Su iconografía lo delata: las sandalias aladas, el casco brillante, el caduceo que lleva en la mano como símbolo de intercambio y comunicación. Es el dios de la diplomacia y de la astucia. Sabe negociar, sabe lubricar, sabe hablar en el idioma que el otro necesita. Pero Hermes no es solo comercio, es también el mediador entre mundos, el que sabe moverse entre el arriba y el abajo, el único capaz de entrar y salir del Hades sin quedar atrapado. Por eso, en clave psicológica, se le llama psicopompo, aunque digámoslo de otra manera. Es el guía de las transiciones, el acompañante de quienes atraviesan umbrales difíciles, el traductor de lo incomunicable. Cuando la vida se queda únicamente en el Hermes comerciante, aparece la neurosis, un verbo vacío, una adicción a la distracción, al movimiento continuo sin propósito. Pero cuando se recuerda al Hermes que media, que guía y que traduce, entonces el movimiento tiene sentido. La frontera se convierte en puente y la palabra en verdadera revelación.
Atenea, la estratega irracional, ha sido elevada como símbolo de la mujer profesional, eficaz, resuelta, blindada contra la vulnerabilidad. Su armadura de bronce la protege, su lanza traza líneas de claridad y su mirada sabe prever movimientos antes de que ocurran. Pero Atenea no es solo lógica, es también la tejedora, la que urde vínculos invisibles, la que combina inteligencia y arte, la que sabe entrelazar lo que parece opuesto. Su sabiduría no está solo en la estrategia, sino también en el telar, donde la paciencia y la visión crean un mundo nuevo. En la modernidad, Atenea habita en las mujeres que llegan a la cima, en las que conquistan espacios antes vedados, en quienes convierten el intelecto en estandarte. Pero si se vive solo en la Atenea de armadura, la neurosis llega como incapacidad de intimidad, como vacío al llegar a la cima, como un corazón que olvidó llorar. En su sombra puede aparecer la frialdad instrumental, el desprecio por lo emocional, la dificultad para reconocer el propio cuerpo o la ternura. Cuando Atenea recuerda también a la tejedora, su poder se vuelve más completo. Ya no es solo la estratega que vence, sino la sabia que integra, la mujer que piensa y que siente, que sabe que la inteligencia más alta es la que sabe abrazar contradicciones. Vayamos con Artemisa, Diana la cazadora, la mujer libre. Ella no nació para esposa ni para madre, pero no por rechazo, sino porque su norte está en otro lugar. Es la que corre en los bosques, la que sigue rastros, la que protege sin poseer. Su fertilidad no es biológica, es creatividad, alianza, amistad leal. En consulta, muchas jóvenes me han dicho, yo no quiero ser madre, pero siento que algo en mí está mal. Ellas no están enfermas, no están incompletas. Ellas pueden ser artemisales. Su llamado no es el de la maternidad, sino el de la exploración, la autonomía y el cuidado no posesivo. Pero en una cultura que mide lo femenino por su capacidad de maternar, Artemisa es incomprendida y sus hijas simbólicas viven presionadas. Al no reconocer su arquetipo, la libertad se vive como culpa y el propio camino se siente como una falta. Cuando se vive solo en su faceta de independencia, sin comprender que esa independencia es un don legítimo y sagrado, puede aparecer la neurosis en forma de aislamiento forzado, sensación de extrañeza o autoexigencia de encajar en un molde que nunca le perteneció. Deméter Ceres, la madre nutricia, es la que alimenta, cuida y protege. Su amor sostiene comunidades enteras y su presencia es sinónimo de abrigo. Ella es la diosa del trigo y de las cosechas, la que enseñó a los hombres la agricultura, la que convierte la tierra en pan y el ciclo en promesa. Deméter no solo da hijos, también sabe gestar proyectos, sembrar ideas, nutrir grupos, crear espacios fértiles donde otros puedan florecer. Allí está su poder luminoso en multiplicar la vida en todas sus formas. Pero cuando se identifica únicamente con su papel maternal, su mundo se reduce a los hijos. Y si todo su sentido de vida está atado a ellos, el riesgo es grande. Cuando ellos parten, llega el síndrome del nido vacío. La vida queda sin centro y aparece la depresión, la apatía, la sensación de inutilidad. En su intento por llenar ese vacío, Deméter puede buscar prolongar el rol materno
volcarse de manera absorbente en los nietos o querer cuidar a todos como si fueran hijos. En su sombra aparece la madre controladora, la que no permite el crecimiento ni la independencia, la que confunde el amor con la posesión. Cuando esta parte creadora y fértil de Deméter, la que inventa ritos, la que funda cosechas, la que siembra proyectos en la comunidad, se queda dormida, su neurosis se vuelve cárcel, una maternidad rígida que asfixia, que controla, pero no nutre. Pero cuando se activa su dimensión más amplia, Deméter se convierte en madre simbólica de todos, la que nutre sin poseer, la que protege sin retener, la que sabe que cuidar es sostener el crecimiento, no impedirlo. Vayamos con Perséfone, la doncella y la reina del inframundo. Ella ha sido reducida muchas veces a la hija obediente, joven, delicada y pasiva, una figura que espera y depende. Pero su mito guarda otra mitad poderosa. Perséfone es también la reina del inframundo, soberana que se sienta en el trono junto a su esposo Hades, mediadora entre la luz y la sombra. Ella sabe habitar la superficie, pero también descender a las profundidades y regresar con la semilla de la sabiduría. En clave psicológica, Perséfone representa esa capacidad de atravesar rupturas y traumas sin quedar destruidos por ellos, de convertir el dolor en iniciación, de regresar con un poder nuevo que no viene de la inocencia, sino de la experiencia. Cuando se le niega este viaje, cuando alguien se aferra solo a la Perséfone core doncella, la neurosis aparece como indefinición crónica, como dificultad para elegir, como fragilidad ante cualquier crisis. Es la persona que espera que otros decidan, que teme soltar la infancia psíquica, que queda suspendida entre mundos sin atreverse a habitar ninguno. En su sombra también está la ambivalencia, la mujer que nunca termina de comprometerse, que se deja arrastrar por las circunstancias, que vive a medias en la superficie sin aceptar su profundidad. Pero cuando se reconoce su realeza oscura, Perséfone se convierte en guía de sí misma y de otros. Es la que transforma el trauma en poder interno, la que desciende y regresa con dones invisibles, la que enseña que la vida tiene estaciones, primavera y cosecha, pero también invierno y duelo. En ella está el misterio de que la fragilidad puede volverse fortaleza y de que toda caída, si se atraviesa, puede ser semilla de una nueva soberanía. Vayamos ahora a Afrodita Venus, la diosa del deseo y la atracción. En su profundidad no seduce, ella magnetiza. Es vibración pura, fidelidad a su propio deseo, belleza que irradia sin mendigar miradas, un resplandor que nace desde el centro del alma. Pero en nuestra época, Afrodita Venus ha sido reducida a un molde estético, a curvas fabricadas, a cuerpos intervenidos, a un desfile de performance para el ojo ajeno. La presión por retener la juventud convierte su gracia en obsesión, cirugía sin descanso, retoques infinitos, una carrera imposible contra el paso del tiempo. En esa sombra, la diosa se vuelve caricatura de sí misma, madres que compiten con sus propias hijas, mujeres que se aferran a una sensualidad impostada, rostros que se endurecen en la negación de la madurez. Entonces la neurosis se manifiesta como inseguridad constante, como dependencia de validación externa, como una compulsión que nunca se sacia. Afrodita Venus se vuelve entonces esclava de la mirada y pierde la frescura de su don natural. La Afrodita o Venus verdadera no conquista,
ella atrae. No necesita disfrazar la edad porque su magnetismo es intemporal. No se fabrica, se emana. Y cuando se vive desde allí, la belleza deja de ser una máscara que se retoca y vuelve a ser lo que siempre fue, una fuerza invisible que despierta deseo, porque primero arde en fidelidad a sí misma. Hoy hemos nombrado solo algunas posibilidades, pero cada alma lleva un panteón entero y cada dios que se reprime, cada faceta que se mutila, se convierte en síntoma. Carl Gustav Jung lo advirtió con claridad. Los dioses no han muerto, se han vuelto enfermedades. Lo que no se simboliza regresa como trastorno. Lo que no se canta se enquista. Lo que no se honra se convierte en diagnóstico. Sin mito, el alma busca salida. En la carne se convierte en bisturí, en la mente en neurosis. En ambos casos es un lenguaje desesperado de algo que pide ser dicho con imágenes, con ritual, con símbolo. Imagina otra escena, un templo interior donde caben todos tus rostros, donde cada herida es un dios disfrazado, donde el caos no es patología, sino génesis. Un lugar donde el espejo no juzga, sino que se abre como umbral. Ese es el territorio que el mito protege, el espacio donde lo ambiguo no es corregido, sino celebrado, donde lo complejo no es un defecto, sino una forma más de completud. Y al llegar al final de este recorrido, quiero recordar que los dioses de lo que hablamos no son figuras lejanas en un Olimpo de mármol, son espejos psíquicos, fuerzas vivas del alma que nos atraviesan día a día. Zeus ordena y protege, pero también puede volverse tirano. Deméter nutre y sostiene, pero su sombra asfixia. Afrodita irradia belleza, pero puede perderse en la obsesión por retenerla. Ares arde en coraje, pero también golpea sin piedad. Atenea ilumina con estrategia, pero corre el riesgo de olvidar el corazón. Perséfone transforma el descenso en sabiduría si se atreve a aceptar su reino oscuro. Y Dionisio desborda, rompe las formas, recuerda que la vida no cabe en categoría fija. El hilo que los une no es el de un culto perdido, sino el de nuestra propia experiencia, porque todos en distintos momentos de la vida hemos sido tocados por estos dioses. Hemos mandado como Zeus, hemos cuidado como Deméter, hemos deseado como Afrodita, hemos combatido como Ares, hemos calculado como Atenea, hemos descendido como Perséfone y también nos hemos desbordado como Dionisio. Nombrarlos es recordar que no estamos rotos, sino habitados, que nuestra vida psíquica no es una línea recta, sino un coro de fuerzas que se alternan y se cruzan. Y que reconocer a estos dioses en nosotros no es politeísmo, sino un lenguaje simbólico que nos devuelve dignidad y amplitud. Y conviene no olvidar algo más. Ni lo femenino es un molde, ni lo masculino una forma única. Ambos son abanicos de resonancias, rostros múltiples que se despliegan en nosotros. En ciertos momentos de la vida, unos arquetipos toman la delantera, mientras otros se repliegan a la sombra, para regresar más adelante con una voz renovada. Nadie es puro, nadie es uno solo. Somos mezcla, somos constelación, y en esa danza interior se juega nuestra libertad. Que cada Dios interior encuentre en ti su altar. Que ninguna faceta de tu alma quede en sombra por miedo o por norma. Y que cuando el estremecimiento te llegue, ya sea en el cuerpo o en la mente, sepas que no es tu enemigo. Es el llamado del mito que aún no has contado. Los espero en el próximo encuentro en la otra orilla.